Y pues vamos a continuar. Entonces, habíamos nosotros dicho que la pendiente de una curva y igual a f de x en el punto P, que es a, f de a, es el número m que se obtiene al calcular el límite cuando h tiende a cero de f de a más h menos f de a sobre h, por supuesto, siempre y cuando este límite exista. Entonces, déjenme compartir un ejemplo. Se trata aquí de esta función x cúbica menos 12x cuadrada más 36x menos 16. Y, a ver, aquí tenemos la gráfica de esta función. Y hemos seleccionado aquí el punto x igual a 4 para encontrar la pendiente. Aquí también ven ustedes dibujado la recta tangente y el número m que estamos buscando simplemente es la pendiente de esta recta. A ver, déjenme ver. A ver, déjenme ver. ¿No? A ver, estoy intentando aquí. No.
Bueno, entonces sí, lo único que quiero decir es que para esta función, que era x cúbica menos 12x cuadrada más 36x menos 16 escogí A como 4. Entonces, si calculamos la función en 4, me da 0. Entonces, el punto donde quiero encontrar la pendiente es este, ¿no? Quiero el punto 4,0. Y el número m que quiero encontrar, pues es el límite cuando h tiende a 0 de f de 4 más h menos f de 4 todo entre h. Y haciendo las cuentas, que sabemos que son muchas cuentas las que tengo que hacer aquí, finalmente obtengo menos 12. ¿Sí? Para este número, en este caso, obtuve menos 12. Si además quiero la ecuación de la recta tangente, pues nada más pongo aquí y menos f de a es igual a m por x menos a. Y que en nuestro caso f de a era 0, m encontramos que era menos 12 y a era 4. Entonces, la ecuación de la recta tangente es y igual a menos 12x más 48, ¿no? Sí, entonces espero que quede claro que este tipo de procedimiento lo que arroja al final, cuando todo funciona bien, porque dice aquí, siempre y cuando dicho límite existe, me va a arrojar un número. Sí, habrá casos en donde no, pero si todo funciona bien, esto arroja un número.
Ahora, nos volvemos ambiciosos y entonces queremos reemplazar la constante A por algo más general, X. Y entonces nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y entonces, pues no voy a obtener, si todo funciona bien, no voy a obtener nada más un número, sino voy a obtener una expresión que depende de x. Sí, estoy construyendo una nueva función. Y pues nosotros ya vimos varios ejemplos. Por ejemplo, cuando f de x es una función lineal, f' de x es la función constante igual a m. También ya nos convencimos que si f es una función cuadrática, mx cuadrada más px más q, la f' de x que resulta es 2 veces mx más p. Si f de x es 1 sobre x, pues f' de x también ya lo vimos, es menos 1 sobre x cuadrada. Entonces, espero que les quede claro que esto es básicamente lo mismo que lo que veníamos haciendo, solo que estamos siendo más ambiciosos porque no estamos tomando una constante A fija, sino estamos tomando una variable X ahí. Aquí, por ejemplo, nos convencimos de que si f es la función seno de x, la función que se obtiene con este proceso de límite es coseno de x. Y esto lo vimos la vez pasada. Y les mencioné que también, bueno, vamos a poner otro nombre. Si g de x es coseno de x y aplicamos a g este proceso, al final lo que obtenemos es g' de x igual a menos seno de x. Ahora, lo que vamos a ver ahora es que estos resultados que tengo aquí
son básicamente casos particulares de un caso más general. Ay, ay, ay. No. Este. Queremos ahora considerar la función f de x igual a x elevado a la n, donde ahora voy a suponer que n es un entero positivo. O sea, voy a pensar ahorita que n es 1, 2, 3, etcétera. Y antes de que les quiero recordar algo que ustedes ya vieron muchas veces. Una fórmula que han visto muchas veces. Bueno, esta es b menos a por 1, ¿no? B cuadrada menos a cuadrada. También se puede factorizar b menos a. Y aquí queda b más a. Si tengo b al cubo menos a al cubo, también puedo factorizar b menos a. Y aquí me va a quedar b cuadrada más ab más a cuadrada. Y en general, si tengo b a la n menos a la n, también puedo factorizar b menos a. Y entonces aquí va a quedar primero b a la n menos 1. Luego va a quedar a b a la n menos 2 más a b a cuadrada b a la n menos 3 y así me sigo y finalmente me va a quedar a la n menos 2 b y finalmente a la n menos 1. ¿Sí? Entonces les recuerdo esta fórmula porque pues la vamos a utilizar. Sí, porque estamos trabajando con potencias. Entonces, pues aquí está la definición. F' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y para esta selección de f,
pues lo que va a quedar es x más h elevado a la n menos x a la n, todo dividido entre h. Y ahora quiero que esto lo piensen. Bueno, aquí hay un límite. Que lo piensen como b a la n menos a la n sobre h, donde b pues es x más h y a, ay caray, es x. Para que aquí podamos usar la fórmula que acabamos de ver. La fórmula que acabamos de ver me dice que primero tengo que poner aquí b menos a, que aquí lo ven, b es x más h y a es x. Entonces queda x más h menos x. Y luego tengo que poner b elevado a la n menos 1. Luego tengo que poner b elevado a la n menos 2 por a. Luego b a la n menos 3 por a cuadrada. Luego simplemente b, y aquí es a elevado a la n menos 2. Y luego al final aquí nada más pongo a elevado a la n menos 1. Y ahora lo interesante es que aquí en esta, como factorizamos, se cancelan las x y nos queda nada más h multiplicando, que con esta h que tengo acá abajo se va a cancelar. Y ahora, en esta fórmula, es bien fácil calcular el límite, porque nada más necesito sustituir h igual a 0. Entonces, aquí si h es 0 me va a dar x elevado a la n menos 1. Este me va a dar x elevado a la n menos 2 por x. Este me va a dar x a la n menos 3 por x cuadrada. Este me va a dar x multiplicado por x n menos 2. Y aquí no aparece h, entonces nada más me queda xn menos 1. Y si se fijan, todos estos términos son exactamente iguales. Todos estos términos son x elevado a la n menos 1. ¿Y cuántos tengo? Pues como dice aquí, tengo n de estos términos. Entonces el resultado es n por x a la n menos 1.
Entonces, esta es una de las fórmulas básicas. Ay, ay, ay. Que hay que recordar, que hay que memorizar. Que si f de x es x a la n, con n un entero positivo, por lo pronto, entonces f' de x es n, el exponente que tengo aquí lo pongo al frente, n, luego pongo aquí x, y ahora al exponente le resto 1. Entonces queda x elevado a la n menos 1. Ah, caray. Entonces, ya casi podemos nosotros al menos justificar estas dos, aunque todavía no, porque nos falta algo. Sí, lo que nos falta de estas reglas de diferenciación esta ya la vimos, que la derivada de una constante es idénticamente cero. Esta es la que acabamos de ver, que se conoce como la regla de las potencias, que la derivada respecto... Sí, esta es otra notación para escribir derivadas, ¿no? La derivada respecto a x de x a la n es n por x n menos 1. Y la que me falta, la regla que me falta, que también es una regla muy básica, si yo tengo dos funciones f y g, la derivada de su suma es la suma de las derivadas. Y esto es muy fácil de comprobar. Y lo mismo sucede si tomo, a ver, si pongo aquí la diferencia, la derivada de una diferencia es la diferencia de las derivadas. Y eso es muy fácil de convencerse porque pues ya nos convencimos que los límites cumplían esto. Entonces,
Vamos a hacer un caso como este. Vamos a encontrar f' o lo que es lo mismo, la derivada respecto a x de f de x, ¿no? Pues esta derivada de f de x pues aquí tengo una suma, entonces va a ser la derivada del primer término más la derivada del segundo término más la derivada del tercer término de q. Antes de seguir, también déjenme recordarles que si yo tengo la derivada de una función multiplicada por una constante, la constante la podemos sacar fuera. Entonces va a quedar constante por la derivada respecto a x de la función. Entonces aquí esta m la puedo sacar fuera. Aquí también la p es una constante, la puedo sacar fuera. Y aquí la q, pues si quiero la puedo sacar fuera o la dejo. Si quieren vamos a sacarla. Pero si la saco tengo que dejar aquí un 1. Voy a volver a escribir. Y todas estas derivadas ya las podemos calcular con la regla de la potencia. La derivada de x cuadrada, pues bajamos el 2 y disminuimos en 1. Entonces queda x a la 1. Aquí también puedo hacer lo mismo. Aquí el exponente es 1, lo bajo. Y ahora disminuyo el exponente en 1, entonces va a quedar 0. Y aquí esto es una constante. La derivada es 0. Si escribo esto otra vez, finalmente lo único que obtengo es 2mx más p. Que es lo que habíamos puesto aquí, ¿no? La derivada de mx cuadrada más px más q es 2mx más p.
ver. Déjenme ver. Al principio teníamos esta función que si quisiéramos nosotros calcular esto, híjole, pues sí lo podemos hacer, pero nos tardaríamos un buen rato, ¿no? Porque esta función ya es bastante complicada. Pero por lo que acabamos de ver ahorita, pues necesito la derivada de x cúbica. Pues 3x y disminuyo en 1 es x cuadrada. En el siguiente, saco la constante menos 12. El 2 lo bajo, entonces va a quedar menos 12 por 2, va a quedar menos 24. Y el exponente lo disminuyo en 1. Entonces va a quedar x. Aquí va a quedar 36. Y al disminuir el exponente en 1, pues va a quedar x a la 0. Y la derivada de menos 16 es 0. Entonces aquí no batallamos absolutamente para encontrar la derivada de esta función. Que a ver, quiero ver si la puedo compartir aquí. Aquí está la función. Aquí yo le pedí que me calculara la derivada. Aquí está, 3x cuadrada menos 24x más 36. Y pues sabíamos que queríamos la tangente en el punto 4,0. Pues entonces ahora lo único que necesito hacer es calcular f' de 4. Y si sustituyo aquí en esta fórmula x igual a 4, me da menos 12. Y obtengo nuevamente la ecuación de la recta tangente, ¿no? La ventaja es que ahora, si cambio de punto, pues va a resultar relativamente sencillo. Si tomo ahora otro punto, que no sea el punto x igual a 4, sino otro,
Ah, si quiero la tangente en otro punto, por ejemplo, en 2, pues lo único que tengo que hacer es encontrar aquí f de 2. F de 2 es 16. ¿Sí? Ahora necesito f' de 2. F' de 2 es 0. Entonces, en este caso, la ecuación de la recta tangente es esta. Y igual a 16. Vamos a ver. Aquí déjenme cambiar el punto. Aquí era cuando x era igual a 4. Entonces ahora voy a tomar x igual a 2. Ahorita me muestra ahí una recta que no es la recta tangente, ¿no? Es una recta que pasa por el punto 2,16. Es una recta secante y de hecho voy a obtener un montón de rectas secantes. Y al final la que obtiene es esta recta, a ver aquí, esta es una recta secante que tiene, esta es otra recta secante, otra, otra, sí, aquí tiene varias rectas secantes. Y finalmente la que queda al último, que es la horizontal, es la recta tangente, que tiene pendiente cero, ¿no? Que es algo importante que veamos aquí las pendientes en esta curva, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en 1. Ahí tiene una recta secante y finalmente me dibuja la recta tangente, ¿no? Que tiene pendiente positiva. Por ejemplo, si me fijo en 0,5,
también tiene, en este caso, una pendiente bastante grande, bastante pronunciada, positiva. En 2 ya dijimos es horizontal. Pasando de 2, por ejemplo 2.4, tiene una pendiente, una recta con pendiente negativa. 4 ya lo vimos. Tenía una pendiente menos 12. Aquí en 6 aquí también una recta secante. Al final la recta tangente es horizontal, tiene pendiente 0. Y aquí, por ejemplo, en 7, otra vez la recta tangente vuelve a tener pendiente positiva, ¿no? Y pues déjenme hacerles un comentario antes de dejar esto. Aquí nosotros demostramos la regla de la potencia para el caso en el que n era un entero positivo. Pero en realidad lo que sucede es que podemos tomar aquí R, cualquier número real, no necesariamente un entero positivo. Y de todas formas, la derivada de f se obtiene exactamente de la misma manera. Pasamos el exponente al frente, r, y ahora disminuimos el exponente en 1. Por ejemplo, si g de x es x a la menos 1, g' de x es, pasamos el exponente al frente, menos 1,
Y ahora disminuimos el exponente en 1. Pues menos 1 es menos 2. Y esta es una que ya habíamos encontrado nosotros. Esto es x a la menos 1. Y esto es menos x a la menos 2. Entonces, ¿sí? Incluso pueden tomar aquí f de x igual a x elevado a la pi. Entonces, f' de x es pi por x elevado a la pi menos 1. Entonces, con esto, pues lo que ya sabemos nosotros derivar, pues son polinomios esencialmente. Cualquier polinomio. Pero pues nos va a ser útil esta fórmula que tenemos aquí para la derivada de un producto. Que si se fijan este es el primero. Lo pongo aquí, tal cual, f de x. Y aquí pongo el segundo, pero su derivada, g'. Luego pongo más y aquí pongo el segundo, g de x, y aquí pongo la derivada del primero. Sí, o sea, es fácil de memorizar esta fórmula, ¿no? Porque es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Y esta fórmula por qué es útil? Porque si me piden a mí la derivada de esto es aquí un producto, pues yo sé sacar derivadas de polinomios. Tendría yo que desarrollar todo esto. Tendría yo que hacer x cúbica por, híjole, me quedaría
x quinta más 2x cuarta más 4x cúbica menos 5x cuadrada menos 10x menos 20. Ahora sí es un polinomio lo que tengo acá. Entonces, esto sí lo sé derivar, ¿no? Ahora yo sé que esto es 5x cuarta más 8x cúbica más 12x cuadrada menos 10x menos 10. Pero pues eso estuvo medio complicado. Aquí lo vuelvo a reescribir. Ahora voy a usar la regla del producto que les acabo de decir. Entonces es el primero. Y ahora necesito la derivada de este. Más, ahora el segundo, x cuadrada más 2x más 4. Y por la derivada del primero, que es 3x cuadrada. Por supuesto que si desarrollo esto, voy a encontrar esto mismo. Pero pues aquí tuve que derivar cosas más simples que acá. Aquí tuve que derivar un polinomio de grado 5. Aquí pues, tuve que derivar primero aquí un polinomio de grado 2 y luego aquí un polinomio de grado 3. Y además esta derivada para el producto no nada más es válida para polinomios, es válida para cualquier f y g derivables. F y g pueden ser tan complicadas como queramos. También esta regla no es muy difícil justificarla. Y pues vamos a mencionar nada más brevemente que también podemos utilizar una regla del cociente, porque hasta ahora sí, si alguien me da g de x, digamos una función racional,
pues no sé cómo derivarla. Y la regla, que luego la vamos a ver con cuidado, lo que me dice es toma el denominador, que es x cuadrada más 2x más 4. Elévalo al cuadrado. Aquí otra vez pon el denominador. Ahora multiplícalo por la derivada del numerador. Que es 3x cuadrada. Menos, esto es importante, aquí es menos. Ahora el numerador por la derivada del denominador. La derivada del denominador, ya la calculamos, es 2x más 2. Y esta también esta fórmula también es válida para f y g arbitrarias. Sí, o sea, el único problema que podemos tener aquí es que esto se nos anule, ¿no? Pero fuera de eso, es como les decía, aquí el cuadrado del denominador. Luego aquí pongo el denominador y la derivada del numerador f'. Luego, muy importante, menos. Luego pongo el numerador, que es f de x, y luego pongo la derivada del denominador, g' de x. Bueno, voy a detener la grabación en este momento.